¿Quién la define? ¿Define qué expresión? Ay, perdón, nos vamos a dividir, ¿ya? Tres y tres. Cada tres personas. Así para que no se me medio maten por participar, ¿ya? Vamos con ella. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tres, Marilén hasta María, Silvia hasta Julia, tres, ¿ya? Rubén, ¿ya? Ahora sí, definición. Es la fuerza en la que la sangre expulsa en las paredes arteriales, lo cual hace que haya en el ventrículo una mayor contracción y dilatación. Como el pulso, la única diferencia es que el pulso medimos la onda pulsátil, la onda de expansión, y en presión medimos la fuerza de choque de las paredes. Es la única diferencia, ¿verdad? Eso es lo único que medimos. ¿Ya? Bueno, como saben, la presión también va a tener una fuerza de medida. En este caso, a diferencia de las pulsaciones, la presión va a tener justamente esta unidad de medida que puede ser tanto en milímetros de mercurio como en centímetros de agua. Antes, esta medida se hacía gracias a este cilindro o un cilindro lleno de agua, que estas divisiones van a ser según los centímetros de agua, es decir, que tenemos 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Como ven, ahora en el cilindro de agua no está nada dentro, es decir, ¿cuántos centímetros de agua tiene? Sí. Oh, bueno, Según la imagen. Ahorita no está cero. 5. En el cilindro hay agua, ¿verdad? No está medido en líquidos, sino está medido por niveles de altura. Entonces, por niveles de altura tenemos 5 centímetros de agua de altura, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se puede medir la presión? Sumergiendo un elemento pesado que tenga algún peso o volumen, ejerciendo fuerza sobre este, y eso va a crear una diferencia del nivel de agua, desde donde estaba hacia cuánto suba. ¿De qué va a depender eso? Del peso del objeto, porque ese peso va a ejercer fuerza, ¿no? ¿Cuántos centímetros ha subido? 2. Estamos en 5. Sí, 2. En realidad había subido 2. Entonces, ¿cuál es el nivel de presión del objeto? 2 centímetros de agua. Lo que sube, ¿verdad? O sea, que no va de 0 a 5, sino del nivel que estaba, cuánto ha subido. Entonces, la presión es equivalente a cuántos centímetros de agua puede subir en una superficie, ¿verdad? Ahora, ¿cómo transportamos eso a la presión que actualmente se mide? Ya no voy a hacer agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? En este caso, como vemos, ya no medimos en milímetros de agua, sino lo que hacemos es utilizar otra sustancia que en este caso es el mercurio, que justamente es mucho más lábil a las presiones y a la temperatura también. La presión, en este caso, que va a ejercer justamente lo que utilizamos es una columna de mercurio que va a medir la presión que la sangre va a ejercer a las paredes para vencer justamente la fuerza que estaba oprimiendo. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia? En lugar de usar agua, que se modifica por los niveles de presión, usamos mercurio en una columna más delgadita. Ya no la medimos en centímetros, la medimos en milímetros. Entonces, aparece el tensiómetro de columnas de mercurio, conectado a un manguito y a una columna, de manera que cuando ejerzamos presión, esa presión pasa a la manguera, de la manguera a la columna, y el mercurio sube y baja dependiendo de cuánto es la fuerza de presión ejercida en esa columna, ¿ya? Entonces, de ahí tiene la unidad mercurios o milímetros de mercurio, ¿ya? Milímetros de mercurio. Entonces, es como la presión anterior, pero ahora asociando otro elemento lábil en otra columna medida solo milímetros, ¿ya? Bien, esa es la unidad. Que ahora que se utiliza otro tensiómetro aneroide o digital, la unidad sigue siendo milímetros de mercurio, ¿ya? Milímetros de mercurio, ¿ya? Sigamos. Bueno, también vamos a tener tipos de presión dependiendo, digamos, al ciclo cardíaco que nosotros tenemos. La primera que tenemos es la presión sistólica, que esta presión sistólica o presión máxima es la presión más
fuerte que podemos nosotros percibir, que justamente es en la primera parte del ciclo cardíaco, cuando nosotros hacemos una sístole, es decir, la contracción del corazón, donde el ventrículo izquierdo justamente va a expulsar la sangre hacia las arterias. Por ende va a ser la primera fase y la fase con más fuerza. ¿Por qué? Porque el corazón necesita bombear toda esa sangre hacia donde se requiere, es decir, a los tejidos, y por ende también es la presión mucho más fuerte. Esta generalmente va a estar entre 100 a 140 milímetros de mercurio. Esa se llama presión sistólica o presión máxima, ¿verdad? La máxima presión a la que puede alcanzar el ventrículo izquierdo para equilibrar la presión de la aorta y gracias a ello abrir las válvulas sigmoideas. Si la presión del ventrículo no excediera a la presión de la aorta, entonces las válvulas no se abren. Entonces necesita dos objetivos: subir la presión para abrir a las válvulas sigmoideas y subir la presión para mantener una fuerza de eyección efectiva hacia la pared de la aorta, ¿no? Entonces expulsar un buen volumen de sangre. Ese es el objetivo de la presión sistólica, ¿no? ¿Y cómo definimos a la presión diastólica? Sería la presión más baja ¿De qué fase del ciclo? De la fase de relajación. O sea, va a bajar la presión, pero no cae así. Va a bajar hasta un cierto límite en el que pueda mantener un nivel de fuerza de perfusión, ¿verdad? Pero no debe caer así. Entonces es una presión de relajación, una presión de descenso de la presión arterial hasta una etapa media. Presión diastólica. Ideal si está entre 60 y 80, porque ahora según la tabla actual 90 ya es hipertensión. Entonces esta diastólica particularmente nunca debe subir demasiado. Mejor si pensamos dentro de nuestros parámetros que está entre 60 y 80, ¿ya? 60 y 80, tomando en cuenta que una presión de 90 ya es hipertensión arterial grado 1, ¿ya? Ahora viene la presión de pulso. ¿Cómo se define la presión de pulso? Es la diferencia de la presión sistólica y la diastólica, especialmente de la elasticidad de la arteria. ¿Para qué sirve esta presión? O sea, ¿cuál es la utilidad de medir presión de pulso? Para ver la elasticidad. Regularmente, a ver, ¿qué más? La rigidez de la arteria. La rigidez de la arteria. La fuerza La fuerza de expulsión de la... Para medir la fase del ciclo y el reflujo. La fase del flujo. El flujo, perdón. El flujo. Podría ser mejor. Para medir el volumen de distribución del flujo sanguíneo. O sea, si hubiese una presión sistólica de 120 máxima, ¿no? Y una presión diastólica mínima de 80 milímetros de mercurio, la presión diferencial es la resta de los dos. Sí. 120 menos 80, 40. La presión de pulso debería mantenerse entre 40 a 50, no bajar mucho de ello, no subir mucho de ello. ¿Por qué razón? Porque si hay una separación muy intensa entre la presión máxima y la presión de descenso, la diastólica, esa presión tiene que ser constante. Si baja de los 40 o excede de los 60, la sangre no se distribuye al resto de los vasos. Esa presión constante tiene que asegurar la distribución del mismo flujo sanguíneo a todos los órganos, dividiéndose rama por rama. Entonces tenemos que medir una presión de pulso, una presión diferencial, porque esa es la presión que va a permitir la distribución del flujo sanguíneo a todos los órganos, que no es la misma, ¿verdad? No es la misma. Cuando se genera un mismo gasto cardíaco, de este gasto cardíaco se distribuye un porcentaje al corazón, un porcentaje al cerebro, una a los tejidos y así va distribuyéndose. Ese porcentaje depende de su variación de presión de pulso. Hay órganos vitales que demandan más carga circulatoria y hay tejidos que demandan menos carga circulatoria. Entonces esta presión de pulso mide esa diferencia de flujo, ¿ya? Diferencia de flujo sanguíneo a favor de algunos órganos centrales y menos para los órganos periféricos o tejidos periféricos, ¿ya? Muy diferente a la presión arterial media,
¿Qué es esta PAM? Promedio de Promedio. el promedio de todo el ciclo cardíaco. Como que es una presión media, pero no termina siendo promedio, porque si fuese promedio, mi fórmula diría presión máxima Más presión mínima entre dos. dos. Que no es esa la fórmula, ¿verdad? Cercana a la presión promedio, Ok. presión media. Es un punto de presión equilibrada que tiene una función. ¿Para qué sirve medir esta presión? La otra era para distribuir flujos. ¿Para qué sirve esta? Para ver la perfusión de los órganos. Para la perfusión, para controlar la perfusión. Ahora, ¿qué es la perfusión? La presión en la presión El ciclo cardíaco define un volumen de flujo sanguíneo, presión de pulso. Pero cuando hay una presión determinada de sangre en un vaso, vamos a suponer que esto es un extremo de un vaso. Aquí está la parte proximal que está cercana al circuito arterial y la otra parte distal, la que está cercana al circuito venoso, ¿verdad? Hay dos presiones diferentes, una presión inicial y una final. La primera tiene una presión máxima que es la sistólica y la otra tiene una presión mínima que es la diastólica, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros calculamos la presión arterial media, que se parece al promedio, pero es una presión equilibrada entre las dos, esa presión define el nivel de perfusión sanguínea. ¿Qué quiere decir? Que si esa presión es suficientemente alta, promedio, y la presión del extremo intersticial o el extremo venoso es baja, entonces esa sangre va a pasar del espacio intravascular al intersticial y del intersticial al intravascular. Y de acuerdo a ese gradiente de presión media, el oxígeno puede transportarse a favor de las células. Y eso es perfusión, es generar una suficiente presión de volumen circulatorio que pueda definir el traspaso de nutrientes o de gases al interior de las células, ¿no? De manera que no fuese favorable si es que la presión fuera media, sería baja, y la presión del espacio celular fuese alta, no habría perfusión. ¿Se dan cuenta? No habría transporte de oxígeno. No habría transporte de nutrientes dependientes del gradiente de presión. Todos los gases se transportan de un sitio por gradiente de presión, de un sitio de mayor presión a uno de menor presión. Entonces, esta presión media es la presión útil para la perfusión. Y la perfusión no es circulación, no es irrigación. Y la perfusión no es oxigenación o intercambio gaseoso, son tres cosas diferentes. Irrigación, llegada de sangre a un tejido. Perfusión, intercambio de nutrientes, perfusión, transporte de ese flujo sanguíneo al espacio intersticial e intracelular. Y oxigenación o respiración, intercambio de gases. Entonces son tres cosas diferentes, ¿verdad? Diferentes. ¿Cómo se mide esta presión media? Sumando la presión mínima con la tercera parte de la diferencial. Tercera parte de la diferencial. O sea, primero tomo la presión diferencial, ¿verdad? Vamos a suponer que va de 120 de una máxima a 80 la mínima. 120 menos 80, 40. Esa es mi presión de pulso, ¿verdad? Esos 40 debo dividir entre 3. 40 entre 3 me dará a 10,3 más o menos, ¿verdad? Vamos a suponer que son 10. 10 más la presión mínima, que era 80, ¿cuánto? 90. Y esa es mi presión diferencial, la presión que permite el transporte de sustancias. Tienen una tablita ahí de presiones, de 4 presiones, ¿verdad? Solo se trata de identificar cuál es cuál. Punto 2. Punto 2. Dejen el 1 pendiente porque recién vamos a ir a fundamento. ¿Ya? Recién vamos a ir. Punto 2. Punto 2. 30 milímetros de mercurio. ¿Qué serán estos 30? Presión arterial media. ¿Será diferencial o será media? Media. Diferencial. A ver, encuentren primero la sistólica. ¿Cuál es la presión sistólica? 110. 110. Esa es presión máxima o
Sistólica. ¿Cuál es la diastólica? 80. 80 Sistólica. Esa es la diastólica, ¿verdad? Ahora ya no encuentren, sino calculen la presión de pulso. La de 30. A ver cómo que lo pongo. 110, miligramos. No, ¿qué es? arterial media. Presión arterial. Presión diferencial de presión de pulso. Presión de pulso. ¿A 30? Sí. ¿Verdad? 110 menos 80. Presión de pulso. ¿Ya? Presión de pulso. Ahora calculemos la presión arterial media. Presión de pulso 30. Sí. Presión de pulso 90. 30 entre 3. 10 más la mínima. ¿Cuánto era la mínima? 80. 90. Ven que no se inventa. ¿Cómo? ¿Dónde se hace? Yo sí. 30 entre 3, 10. Hagan su cálculo. 30 entre 3, 10 más. ¿Doctora? ¿Dónde está la división? Aquí ya. ¿Cómo es? 10 más 30 entre 3, un vago bajo 0, no se puede. Ahí está. Es la mínima. Es la mínima. 10 más la mínima. 80. 20. ¿Yo? A mi hermana. A ver. No, 90 entre 10 más 80, 90. Constituir la presión arterial. ¿Quiénes forman parte de la presión El gasto arterial? cardíaco, la resistencia. Y la resistencia periférica. Ajá. ¿Cuál es la relación entre el gasto cardíaco y la resistencia periférica con la presión arterial? ¿Qué dependencia tiene? ¿Cuál es esa relación? Directamente proporcional a la presión arterial. Directamente, o sea, el gasto cardíaco y la resistencia periférica son directamente proporcionales a la presión arterial. Sí, ¿qué quiere decir eso? Que si la presión sube, pues también van a subir. Sí. Y si baja, también van a bajar. Eso. Si sube el gasto cardíaco, sube la presión arterial. Baja el gasto cardíaco, baja la presión arterial. Eso es directamente proporcional, ¿verdad? Pero es directamente proporcional al gasto cardíaco y también a la resistencia periférica. A mayor resistencia, mayor presión. A menor resistencia, menor presión. Pero el gasto cardíaco depende también de dos factores: flujo sanguíneo, por un lado, y por otro lado, volumen sistólico. ¿Quién me define volumen sistólico? ¿Qué es? Flujo sanguíneo, volumen sistólico. ¿En cuánto tiempo? ¿En qué fracción? ¿En un minuto? ¿En cuánto? 20 segundos. No. Milisegundos. ¿0.20 o 20? 0.20. 0.20. Es una contracción. Cantidad de sangre que el corazón expulsa en una contracción. El volumen sistólico es igual al volumen, o es lo mismo que el volumen latido. Pero el volumen sistólico no es gasto cardíaco. ¿Cuál es la diferencia entre volumen sistólico y gasto cardíaco? El volumen sistólico es ¿Total de qué? O sea, cantidad de sangre. se calcula la sístole por la frecuencia cardíaca. ¿En qué fracción de tiempo?
Gasto cardíaco, no. Es la cantidad de sangre que el corazón expulsa en un minuto. Sí, en un minuto. ¿Sí? Eso es gasto cardíaco. También se llama Cierto, por volumen minuto. Volumen minuto. Volumen minuto. ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco? El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Volumen sistólico Por la frecuencia cardíaca. Eso quiere decir, ¿a cuánto equivale el volumen sistólico? ¿Cuánto es la sangre que expulsa el corazón en una contracción? 70 mililitros. 70 mililitros. 70 a 80 mililitros de sangre. Una contracción. 70-80 ml de sangre. Eso es volumen Una sistólico. contracción Volumen sistólico o volumen de 70 latido, ¿verdad? Volumen latido. 80 Si multiplicamos 80 o 70 ya, 70 ml, que es mi volumen sistólico, por la cantidad de veces que el corazón se contrae en un minuto, ¿cuánto sería? 60. 80 o 90 o 100 latidos por minuto. Vamos a suponer que son 80. 56. 80 la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto sería el gasto cardíaco? 5.600. 7 por 8, 56. Con dos ceritos, 5.600 ml. Es la cantidad de sangre que circula en nuestro organismo durante un minuto. Gasto cardíaco, ¿verdad? Por eso el libro dice que por nuestro organismo circulan cerca de 5 litros de sangre. Eso es lo que está calculando, gasto cardíaco, ¿verdad? De aquí el corazón distribuye a los órganos y todo lo demás, ¿no? Y distribuye a muchos tejidos, hay mayor o menor flujo, bueno, de ahí depende del gasto cardíaco, ¿ya? Ahora, entonces el gasto cardíaco es dependiente del volumen circulatorio, o sea, la cantidad de sangre que circula, pero también es dependiente del volumen sistólico, de la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, sobre todo, ¿ya? Ahora, la resistencia periférica también depende de 3 factores. Uno, del calibre del vaso. Otro, de la elasticidad de las paredes. Y tercero, de la viscosidad de la sangre. Eso define la resistencia periférica. Ahora, ¿qué entendemos por resistencia? ¿Qué es? No. ¿Qué es como definición de resistencia periférica? Es la capacidad que tiene el vaso El espesor depende de la resistencia. de ir en Pero contra. no es el espesor. ¿Qué es resistencia? La capacidad que tiene el vaso de ir en contra La capacidad del vaso de ir en contra del flujo sanguíneo. En contra del flujo. Pero no solo eso hace el vaso, también puede hacer el mismo flujo sanguíneo. ¿Qué es la capacidad de soportar, doctora, la fuerza de una presión? Es la influencia de las paredes sobre el flujo sanguíneo. Sí, pero no es la única la pared la que puede ofrecer influencia sobre el flujo sanguíneo. También ejerce resistencia, ¿verdad? La elasticidad también ejerce resistencia. ¿Pero qué es resistencia? Es soportar. ¿Cuánto puedes soportar? La capacidad ¿Cuánto puedes soportar el flujo? Eso es viscosidad de La capacidad máxima. Ahora, ¿qué es resistencia? La capacidad del mismo flujo, ¿no? A cualquier fuerza, cualquier mecanismo, cualquier modificación que sea capaz de oponerse al flujo sanguíneo, resistencia, ¿verdad? Cualquier factor que se oponga al libre flujo sanguíneo, a la libre circulación. ¿Quién puede ejercer oposición o resistencia al flujo sanguíneo? El calibre del vaso, la elasticidad del vaso o la misma viscosidad de la sangre. Todas las tres pueden oponerse o pueden facilitar un libre flujo. Entonces, cualquier mecanismo que sea capaz de obstaculizar, de limitar al flujo sanguíneo, es resistencia, ¿verdad? Ahora, si el calibre es el factor que está mediando esta resistencia, que está provocando la resistencia, el calibre del vaso o el diámetro es inversamente proporcional a la resistencia. El calibre es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? A mayor calibre del vaso, cuanto más ancho, menor resistencia, menos resistencia periférica o menos resistencia del vaso. A menor calibre del vaso, mayor resistencia. más resistencia del vaso.
vaso. Se dan cuenta entonces, cuando solamente hablamos del diámetro calibre del vaso, la dependencia es inversamente proporcional a la resistencia, ¿ya? Cuanto más amplio es el calibre del vaso, la fuerza de la sangre es menor, o sea, es menor resistencia. Como cuando uno pone a la pila una manguera ancha, ¿no? Si la manguera es amplia y es gruesa, de gran calibre, ¿cómo sale el agua? ¿A qué presión? A presión baja, porque hay menos resistencia a la salida, ¿verdad? Baja presión, muy suavecito. ¿Cómo podemos modificar eso? Ponemos un dedo a la manguera y cerramos el calibre al mínimo. ¿Y qué hemos hecho? Bajar el calibre. ¿Para qué? Para que el agua salga con más presión. Hemos aumentado la resistencia del vaso para que la presión aumente, ¿verdad? O lo que nos dice Alex, podríamos abrir la llave de la pila y hacer que aumente el flujo, pero ahí no está modificándose la resistencia periférica, está modificándose el volumen circulatorio, el flujo sanguíneo. Entonces, a mayor flujo, más fuerza de circulación, pero no es dependientemente del calibre del vaso. No es dependiente del calibre, eso de abrir la llave. ¿Cómo puedo modificar el calibre? Estrechando el espacio de los vasos. Lo que ocurre cuando la elasticidad se ha perdido. Si un vaso está endurecido, ¿podrá expandirse? No, ofrece más resistencia. A mayor elasticidad, mayor resistencia. A mayor resistencia, mayor presión arterial, ¿verdad? Y finalmente, la viscosidad de la sangre. Cuando la sangre es más espesa, más densa, fluye más lentamente. ¿Quién le está ofreciendo resistencia? La misma sangre, que no depende del vaso, ¿verdad? La sangre que fluye lentamente, solita se está creando resistencia al flujo, está creando resistencia. Cuanto más espesa la sangre, más resistencia. Y a mayor resistencia, mayor hipertensión. Y esa es la verdadera hipertensión inducida por la altura. No es la presión alta de altura, que solamente es la hipoxia que sufren los turistas, ¿verdad? Cuando ese defecto es inmediato, es hipoxia celular. Pero cuando un paciente vive mucho tiempo en los sitios altos, va creando viscosidad en la sangre por polirrobulia. Y esa polirrobulia genera mucha presión. Y ese paciente sí está sufriendo hipertensión inducida por la altura, ¿ya? Ahí sí, esa es la verdadera hipertensión por altura, ¿ya? Entonces, eso es lo que el video les explica en un flujograma, ¿verdad? Que hay factores que pueden modificar la presión arterial, pueden o subirla o bajar. Si cualquier factor aumenta la llegada de sangre a los vasos, aumento de flujo, entonces eso aumenta ¿qué? El gasto cardíaco o la resistencia periférica. Aumento de flujo de sangre. ¿Qué está aumentando? Gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, eleva la presión. Al otro lado, si modificamos el calibre de un vaso, por ejemplo, una sustancia vasodilatadora. Si es vasodilatadora, ¿qué está haciendo? Aumentando el calibre. ¿Qué pasa con los componentes de la presión arterial? ¿Quién se modifica? ¿El gasto o la resistencia? La resistencia. ¿Qué pasa con la resistencia? Baja. ¿Aumenta o baja? Baja la resistencia. Baja. A mayor calibre, menor resistencia. Si baja la resistencia periférica, ¿qué pasa con la presión arterial? Baja la presión arterial. ¿Entienden? Entonces, no todo es que todo sube y todo está arriba, ¿no? Depende, ¿ya? El calibre del vaso modifica la resistencia periférica de manera inversa. A mayor calibre, menor resistencia. A menor calibre, mayor resistencia. El flujo sanguíneo influye sobre el gasto cardíaco de manera directa. A mayor flujo, más gasto cardíaco. A menor flujo, menos gasto cardíaco. Y así todos los factores van modificando unos a otros, ¿ya? Ahora, ¿quiénes pueden modificar el calibre del vaso, o el flujo sanguíneo, o el gasto cardíaco, o el volumen sistólico, o la frecuencia cardíaca? Todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida diaria. Son factores que tienden a elevar la presión o a bajarla.
¿ya? A bajar. Si yo tuviese un paciente con hipertensión, con presión alta, necesito como médico tratar a este paciente. Y en el tratamiento tengo que bajar la presión. Ahora, debo bajar la presión a costa de modificar alguno de estos factores. ¿Qué factor podríamos modificar? ¿Y cómo? ¿Puedo modificar? El volumen sanguíneo. Volumen sanguíneo. ¿Cómo? A través de diuréticos. ¿Qué hace el diurético? Hace que el paciente pierda agua. Y el flujo sanguíneo, que es la sangre, depende del plasma. Y el plasma es 90% agua, ¿verdad? ¿Qué medicamento conocen que sea diurético? Espironolactona. 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 Puede ser, ¿ya? Espironolactona. Otro muy común. Muy conocida. Furosemida. Estos dos medicamentos son diferentes, ¿ya? Espironolactona versus furosemida. La diferencia más grande es el precio, ¿verdad? Una cuesta 5 veces más que la otra. Pero eso no es lo más importante para nosotros. ¿Qué es importante aparte del precio? Porque hay médicos que usan más espironolactona y menos furosemida. La diferencia está en el mecanismo de acción. ¿Qué hace la furosemida? Estimula y produce gran vasodilatación en toda la zona, en todo lo que es el aparato o el aparato renal, ¿no es cierto? Toda la nefrona. Estamos hablando de vía o de conductos aferentes, estamos hablando de vía eferente, estamos hablando del mismo glomérulo, del asa de Henle y del túbulo colector, ¿verdad? Si ejerce vasodilatación en todos los territorios, entonces el paciente, cuando sufre el efecto de la furosemida, va a empezar a perder orina, pero de manera abundante. Y por otro lado, no hay ningún sector donde se inhiba la absorción de electrolitos. Nosotros sabemos que en función renal hay sitios donde se produce libre filtración, pero hay sitios, por ejemplo, en el asa de Henle, donde se captan cantidades importantes de glucosa, de sodio, de potasio y de calcio, reabsorción, ¿verdad? Luego se secretan otras sustancias y finalmente se excreta la orina. Entonces, si esta furosemida produce una vasodilatación general no selectiva, el paciente no solamente pierde agua, pierde electrolitos. Y si baja su nivel de potasio porque lo ha perdido, sodio, potasio y calcio, este paciente fácilmente sufre un paro cardíaco por hipopotasemia y se muere. Entonces no puedo usar indiscriminadamente a una furosemida, ¿verdad? Si bien la furosemida tiene el objetivo de que se pierda volumen circulatorio, esta pérdida no es selectiva, ¿ya? No es selectiva. En cambio, una espironolactona es un diurético de techo alto. ¿Qué significa? Que solamente ejerce la función de dilatación en el extremo distal o proximal de la vía aferente o aferente del glomérulo renal. No afecta al asa de Henle. Entonces, el paciente pierde líquido, pero no elimina potasio y no elimina sodio. Mantiene equilibrados estos niveles. Entonces, ¿va a sufrir desequilibrio electrolítico este paciente? No fácilmente. De hecho, se le llama a este diurético ahorrador de potasio, ¿verdad? Ese es el beneficio de usar un diurético frente a otro de acción general, ¿ya? Ahora, ¿cómo estos diuréticos varían en la presión arterial? ¿Cómo modifican? ¿Qué están bajando? El flujo sanguíneo. Flujo sanguíneo. Al bajar el flujo sanguíneo, ¿qué efecto producen sobre el gasto cardíaco? Disminuyen. ¿Y sobre la presión arterial? También Disminuye, ¿verdad? Ese es el efecto de los diuréticos. Ahora, no puedo modificar la presión arterial con diuréticos porque mi paciente es un paciente muy dependiente de los electrolitos, tiene problemas renales, no puedo usar electrolitos, no puedo usar diuréticos. ¿Qué otro medicamento podría usar? Vasodilatadores. Entonces usaré otro medicamento que produzca vasodilatación, como cuál. Losartán, pero es otro tipo de vasodilatador. Pero hay otro vasodilatador más como ya en la ¿cuál?
enalapril. Enalapril, captopril, diltiazem, losartán, candesartán, estos son otros, son beta-bloqueantes selectivos, ¿verdad? En cambio estos son vasodilatadores puros, ¿ya? Ok, olvidamos la parte farmacológica. Tranquilos, que para el año tienen todo el año para eso, ¿ya? Ok, enalapril. Si usamos enalapril, ¿qué efecto tiene este medicamento? Vasodilatación. Produce vasodilatación, aumento de calibre del vaso. Si produce vasodilatación, ¿qué efecto produce? ¿Sobre quién? ¿Sobre gasto cardíaco o sobre resistencia periférica? Resistencia. ¿Qué le hace a la resistencia? Baja la resistencia. A mayor dilatación, menos resistencia. Y la resistencia baja, disminuye la presión arterial. ¿Se dan cuenta? Ahora, puedo hacer una cosa mixta. Hay un medicamento que se llama enalapril D. ¿Qué tiene aparte de ser vasodilatador? Diurético a bajas dosis. Produzco pérdida de líquido por la vía renal, pero también vasodilatación, pero ahorrando potasio. ¿Mejor? Mejor, ¿verdad? Entonces hay opciones. Hay por lo menos 70 tipos de antihipertensivos. En farmacología los van a obligar, pero los van a modificar. Pero hasta ahí recordemos la fisiopatología, ¿ya? De cómo funcionan los antihipertensivos, ¿ya? Ahora, hablando de los factores, hay factores en el estilo de vida que pueden ejercer influencia sobre la presión arterial. ¿Cómo van a ejercer influencia? Modificando algunos de sus componentes. Habíamos dicho que en presión arterial, esta presión es dependiente de dos cosas: gasto cardíaco y resistencia periférica. Pero el gasto cardíaco a la vez es dependiente del flujo sanguíneo, como también del volumen sistólico. ¿Y la resistencia periférica de quién depende? Del calibre del vaso, de la elasticidad del vaso y de la viscosidad de la sangre. Entonces hay dependencias directas e indirectas, algunas dependientes directamente y otras inversamente dependientes, ¿verdad? Ahora, esto solo se trata de jugar cómo y quién se modifica de acuerdo a cada factor. Ya en el video está ampliamente explicado cómo modifica cada elemento, ¿verdad? Sabemos que la edad es un factor muy importante porque arriba de los 30, 40 años el paciente tiende a subir su presión por muchos factores: pérdida de elasticidad, disminución del flujo sanguíneo o factores hormonales, factores digestivos, muchos. Bueno, lo importante es que cambie, ¿no? Ahora, la edad no solo es suficiente. Entre varones y mujeres hay dos mecanismos diferentes. En los varones psicológicamente son más susceptibles al cambio de estado de ánimo. En otras palabras, sufren más rápidamente estrés. En cambio, las mujeres sufren menos estrés que los varones, ¿verdad? Terminan a un chico, a un varón, y una de dos: o se deprime y no sale de la casa. Opción 2, busca una bebida alcohólica. Opción 3, busca un buen puente o una cuerda. Opción 4, ¿verdad? Es posible que tienda a buscar una respuesta, ¿verdad? Ahora, las mujeres no van a hacer esto, ¿verdad? En las mujeres generalmente cuando me echo al llanto un ratito, me deprimo 2 minutos y a las 2 horas estoy bien. ¿Qué vestido me quedará bien para una, ¿verdad? Porque como que un clavo sale otro clavo, es más fácil pensar que hay una buena posibilidad de reanimarse y de marchar para adelante, ¿verdad? Nos afecta menos, pero las mujeres tienen otro problema. Si bien el estrés no es lo suyo, no se estresan tan fácilmente, las mujeres están sujetas al factor hormonal. Por el ciclo menstrual tendemos a cambiar niveles de hormonas de aquí para allá, así que eso nos mantiene inestables. Por eso tanto mujeres como varones tendemos a las modificaciones de la presión arterial por influencia del estrés o por influencia hormonal, ¿verdad? Ahora, si solo hablamos de estrés en cualquiera de los dos, estrés por familia, estrés por estudio, estrés laboral, estrés hasta por cualquier cosa, son fácilmente expresables. ¿Qué efecto produce el estrés sobre nuestro sistema circulatorio? Puede aumentar el gasto cardíaco.
¿Qué más puede producir? Como aumenta la presión arterial también. ¿Puede provocar vasoconstricción? ¿Por qué? ¿Qué es lo que libera el estrés como mediador? Ahí va la respuesta como mediador. Eso es obesidad. Ok, cortisol. El cortisol, ¿qué efecto tiene sobre la vía circulatoria? ¿A quién está modificando? A la resistencia y no tanto al gasto cardíaco. ¿Se dan cuenta? Ahora, hagamos nuestra tablita. Ahí está la tablita 3 que dice factores que modifican la presión arterial. Factores que modifican la presión. No vamos a ver todos los factores, pero anotaremos algunos que nos llamen la atención. ¿Ya? ¿Quieren tomar el estrés como ejemplo? Sí. Anotemos. Estrés. Factor estrés. ¿Qué componente de la presión arterial se ve afectado por el estrés? Resistencia. ¿A quién está modificando? A las paredes del vaso. Al calibre del vaso. Ya, primero está afectando, primero al calibre del vaso y después del calibre a la resistencia periférica, ¿verdad? Vayamos por calibre del vaso. Entonces, constituyente que se modifica, calibre del vaso o diámetro del vaso. Primero mencionemos a quién estamos ejerciendo modificación, ¿ya? ¿Sobre quién? Calibre del vaso. ¿Qué le está provocando al calibre del vaso? Vasoconstricción. Ahora eso en modificación, vasoconstricción, ¿ya? Vasoconstricción. Primero anotan sobre quién ejerce influencia, ¿ya? ¿Sobre quién es la influencia? Calibre de soporte. Pues bueno, con el calibre. Ven que se estresan, ¿no? Calibre de ahora, en modificación, vasoconstricción. Después de la vasoconstricción, Presión arterial alta. no. Después de la vasoconstricción, ¿qué modificación produce la vasoconstricción? Sobre la resistencia periférica. Aumenta la resistencia. Eso. Después de la vasoconstricción, aumento de resistencia periférica. Ahora recién, ese efecto, ¿qué efecto? Sí, aumento de resistencia, ¿no? Ahora, sobre la presión, ¿qué produce? Elevación de la presión. Entonces, flechita arriba y aumento de presión arterial. ¿Verdad? Ahora sí. Aumento de presión arterial. Entonces se entiende para qué funciona esta tabla, ¿verdad? Para notar cómo modifican estos factores la presión arterial. Aumento de presión arterial. Ahora, otros factores. Constitución física, obesidad versus igual que sedentarismo, solo que son dos condiciones diferentes. ¿De qué manera la obesidad afecta la presión arterial? ¿Qué estamos acumulando en la obesidad? Grasa. Grasos. Tejido graso, ¿verdad? Porque la masa corporal incluye tejido muscular y no ese es el caso, ¿verdad? Ácido graso. ¿Cuál es el problema con la acumulación de ácido graso? Puede formar aterosclerosis. Eso sí ejerce función sobre las arterias. Pero estamos hablando primero de flujo sanguíneo. Aumenta su densidad. Aumenta la densidad. ¿Qué aumenta? La densidad. Así, la viscosidad. Pero eso es sobre la sangre, ¿no? La densidad. 8. Sobre el flujo sanguíneo. Si está ejerciendo Hace que el corazón no tenga mayor flujo por la cantidad de grasa que llega, entonces llega a tener una. Pero eso es un efecto sobre el corazón. Estamos hablando dentro del miocardio. Estamos hablando de un efecto sobre la sangre, el volumen de sangre. La viscosidad de sangre. Puede aumentar, pero no todos. hace que sea más. La sangre no es más espesa porque estén más gorditos. No, ¿verdad? No. Aumenta el nivel de colesterol y afecta la pared de los vasos. Pero ahí
menos resistencia, después va a haber menos resistencia, pero no todos forman placas ateromatosas, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es el primer efecto directo? A ver, Vasoconstricción. imagínense un gordito, así, ¿verdad? Tiene mucho tejido graso. Cuando se genera un gasto cardíaco de 5 litros, el gasto cardíaco tiene que distribuirse primero a los órganos vitales, corazón, hígado, riñones, luego al tejido celular subcutáneo y luego a la región del epitelio, a la misma piel, ¿verdad? El tejido celular subcutáneo recibe un porcentaje bajo, pero si aumenta el tejido graso, el tejido celular subcutáneo demanda más volumen circulatorio, hay más circulación. Por eso un gordito está calientito, no siente frío, porque tiene buen flujo sanguíneo, ¿verdad? Quitándole flujo sanguíneo al corazón, ¿cierto? Baja el nivel de flujo sanguíneo. Esta persona obesa también tiene más pérdida de líquido, tiende a transpirar más seguido. Y como transpira más seguido y necesita más sangre, obliga al sistema nervioso a que envíe una sensación de sed constante. Entre una persona que es más gordita y otra que no es tanto, ¿quién toma más agua? La persona que tiene mayor volumen, que mayor tendencia a tejido graso, o la persona que hace más ejercicio, porque ambos necesitan el mismo flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, eso hace que la persona tienda a tomar grandes cantidades de líquido. ¿Qué está aumentando? Flujo sanguíneo. Al aumentar el flujo sanguíneo, ¿qué está incrementando? El gasto cardíaco. Y vean que la resistencia no se está modificando ahí, ¿verdad? Y al aumentar el gasto cardíaco, la presión arterial sube. Uno de los efectos, ¿ya? Entonces anotemos. Factor obesidad. Constituyente. ¿A quién está influenciando esta obesidad? Flujo sanguíneo. Flujo sanguíneo. Afectando indirectamente también al volumen sistólico, ¿verdad? Flujo sanguíneo y en parte al volumen sistólico. Okay. ¿Qué modificación está provocando? Aumento de gasto cardíaco. Eso. Aumento de gasto cardíaco. ¿Ya has estudiado igual? Y si aumenta el gasto cardíaco, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. ¿Sube la presión? Aumenta la presión arterial. Aumenta la presión. Ahora, si hay espacio, la misma obesidad crea otro problema, pero no se afecta al flujo sanguíneo. Lo que me decían hace ratito que estaban desesperados por analizar. Si hay acumulación de ácidos grasos, estos ácidos grasos van formando placas en los vasos. La formación de placas ateromatosas, ¿a quién está influenciando? ¿Al flujo o a la resistencia? A la resistencia. ¿Qué le está provocando a la resistencia? ¿Aumenta? No hay vasoconstricción. Lo que pasa es que está bajando el calibre del vaso Con la presión. Y al bajar el calibre del vaso, ¿qué pasa con la Aumenta. Aumenta. Y si aumenta la resistencia, aumenta la resistencia. Si gustan pueden anotar en el mismo espacio, porque es igual a obesidad, ¿verdad? Es el otro efecto, ¿ya? De todos modos igual sube la presión, ¿verdad? Sube la presión. Sube la presión. Ahora, hablemos de medicamentos. Medicamentos que ejercen influencia sobre ya sea el gasto cardíaco o sobre la resistencia. Hablemos del diurético, ¿no? Ya que ya lo habíamos mencionado, ¿ya? Medicamentos diuréticos, por ejemplo, enalapril. Ya habíamos hablado de eso, enalapril, ¿verdad? Medicamento enalapril. ¿Sobre quién ejerce influencia? Sobre los vasos, el calibre del vaso, ¿no? Calibre del vaso. ¿Qué le provoca este calibre del vaso? Vasodilatación. Sobre el calibre del vaso, vasodilatación. ¿Qué modificación produce la vasodilatación? Disminuye la Disminuye la resistencia periférica. En el siguiente casillero, baja la resistencia periférica. Baja la resistencia. ¿Y la presión? Baja. Disminuye la resistencia periférica.
aumento de calibre. Resistencia periférica, baja. Presión arterial, baja. Baja la presión arterial. Baja la presión arterial. Y luego algunos hábitos alimenticios, sal, tabaco, alcohol, particularmente sal, ¿verdad? ¿Qué función ejerce la sal sobre la presión arterial? ¿A quién modificará? ¿A la resistencia o al gasto? A la resistencia. Al gasto. ¿Al gasto cardíaco? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Retención del agua. líquidos, entonces aumenta el flujo. Retiene líquidos. Retiene los líquidos, Antidiurético. aumenta el gasto. Es antidiurético y aumenta el gasto. Sí, en realidad el exceso de sal nos obliga a consumir más agua. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué? Actúa sobre la presión osmótica. ¿Qué habíamos dicho que es la sal en recuento celular? Es un buen soluto. ¿Qué hacen los solutos? Absorben agua al intravascular, ¿verdad? Cuanto más sal consumimos, la sal ejerce una fuerza de soluto muy importante. Arrastra agua. Pero si arrastra agua, nos está quitando y está obligando a que se pierda por el flujo renal, ¿cierto? Entonces el paciente por compensación siente sed. Y mientras más sal consuma, para equilibrar este nivel de soluto que está en el intravascular, que está denso, el mismo organismo obliga a que consumamos agua, para que al aumentar agua, el medio ya no sea hipertónico, sea normotónico. Necesitamos que sea normotónico, si no nuestras células sufren. ¿Se acuerdan qué pasaba con los glóbulos rojos? Cuando el medio era hipertónico, se encogían y se contraían, ¿verdad? Eso va a pasar con las células. Entonces, por eso es que el organismo tiene que aumentar el nivel de agua para aumentar el flujo sanguíneo, ¿ya? Y luego que aumente el flujo sanguíneo, aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, sube la presión arterial. ¿Quién explicó ese efecto? Aquí no está dando igual. No se está mirando ni Aquí igual. Aumento de gasto cardíaco y presión arterial alta. Muy bien. Entonces se dan cuenta que no todo afecta a todo, ¿no? Habría que ver dónde particularmente ejerce una función, ¿ya? Entonces, así, a medida que nosotros vamos consumiendo, realizando actividades, teniendo un estilo de vida, podemos tender a la presión alta. ¿Será importante entonces monitorizar constantemente la presión arterial? Sí. Porque estamos viendo que todo puede ser causa de modificación. Estos son los elementos que nos pueden ayudar a medir la presión arterial, que ese es el objetivo final, ¿verdad? Aprender a medir. Este tensiómetro del medio se llama tensiómetro de columna de mercurio. Ese es el de la columnita de mercurio. Tensiómetro de columna de mercurio. Este otro es el tensiómetro aneroide, que ya no tiene una columna de mercurio, tiene un manguito, tiene un manómetro que mide la presión a través de una aguja, que oscila por los niveles de presión que se transporta por la manguera, y tiene una perilla de insuflación, ¿no? Que transporta aire para ejercer compresión. ¿Ya está? Hay otro tensiómetro más Digital. que ya no usa tampoco un manómetro ni una aguja, sino que simplemente digitalmente mide los niveles de presión de acuerdo también a un nivel de compresión. Notarán que en los tres tipos de tensiómetros hay manguitos de compresión, en todos. Lo único que varía es el aparato que va a medir el nivel de presión. Que sea cual sea, sigue siendo la unidad de medida en milímetros de mercurio. Así sea un tensiómetro aneroide. No tiene columna de mercurio, pero la unidad no ha cambiado. ¿Ya? Eso es variable. Ahora vamos al punto 1, fundamento. ¿Cómo es posible medir la presión arterial? Cuidado con la práctica de los tubitos. Luego en lugar de sumar 3.
Vámonos al fundamento. Desde allá se ve la mesa. De paraditos a este lado. Ahí Sí, de la 4. Pero ver, puede ser que se va a quedar la memoria. Entonces, fundamento. Estamos explicando cómo puedo lograr o de dónde es que aparece la medición de la presión arterial. ¿Ya? Eso es fundamento. Lo primero que vamos a hacer para lograr medir una presión arterial es ubicar una arteria de gran calibre, una arteria de grueso calibre, accesible, fácilmente accesible. Entonces, ¿qué arteria buscaremos? La de aquí, que se llama arteria braquial, ¿verdad? Una arteria que está justo en el canal de la porción del bíceps y el tríceps, en el sur, ¿verdad? Ok, arteria braquial, arteria de gran calibre, ¿ya? Arteria braquial. Bien, ahora, esta arteria a los lados está rodeada de tejido blando, ¿verdad? Después del endotelio todavía tenemos tejido muscular, tejido o ácidos grasos, tejido celular subcutáneo y epitelio. ¿Vale? Hay tejidos blancos a ambos lados, ¿verdad? Ahora, para lograr primero medir la presión, lo primero que debo hacer es ejercer compresión externa. Compresión externa. ¿Con qué voy a ejercer compresión externa? No con todo el tensión, con el manguito del tensión, ¿verdad? Entonces, con eso no me encontraba. Compresión externa. Entonces, necesito comprimir externamente ambos lados del vaso, ¿ya? La compresión debe ser sobre el vaso, no quiere decir sobre todo el brazo, sobre la arteria. Si ustedes se fijan en los tensiómetros, este manguito, este es el manguito del tensiómetro, tiene un neumático dentro engomado que permite insuflar aire y generar a través del aire presión, insuflando un neumático. El neumático no está en todo el manguito, está solamente en una cara del manguito que está marcada por flechas. Aquí está el neumático, ¿verdad? Aquí está la entrada por las mangueras y hasta aquí se insufla. Aquí ya no hay nada, esto no se va a insuflar, ¿cierto? Entonces, si nosotros insuflamos, estamos ejerciendo fuerza sobre ese neumático, ¿eh? Ahí. Entonces, ¿por qué debo saber esto? Porque al tiempo de acomodar la posición del manguito del tensiómetro, si usamos el brazo derecho, ¿ya? Derecho, la flecha que dice el brazo derecho, right arm, ¿verdad? Debe coincidir con la posición de la arteria braquial, o sea, este manguito debe de ir aquí, ¿verdad? Si uso el brazo izquierdo, la flecha que dice brazo izquierdo tendría que coincidir con la arteria braquial del lado izquierdo. ¿Y cómo hemos visto con el autotensiómetro? Sí. Comprimiendo el otro lado. Hay compresión, pero del otro lado, ¿quién sabe qué arteria? Nada, ¿verdad? Entonces, mala posición. Si quiere una sola flecha, el manguito tiene justo el neumático al centro. Entonces, listo, la flecha coincide con la arteria braquial, independientemente del brazo, ¿ya? Entonces, primer error a corregir, poner en el lugar correcto el manguito del tensiómetro, ¿ya? Ok, ahora, una vez que nosotros hemos ejercido presión externa, en pulso habíamos dicho que la arteria, por su elasticidad, por su capacidad de resistencia, tiene una propiedad. ¿Cómo se llama esa propiedad? Ya hemos dicho que no la debemos a medir en pulso, pero siempre es material. Tensión o dureza. ¿Qué significa tensión o dureza? Que la arteria es capaz de resistir a una compresión externa y soportar una presión externa o soportar la presión del ventrículo izquierdo. Por eso es que se genera la onda pulsátil, porque tiene tensión o dureza, ¿no? Entonces, cuanto más comprima, la arteria va a defenderse. ¿Cómo es que va a defenderse? Va a empezar a crear presión de dentro hacia afuera, porque de afuera adentro está sufriendo presión externa.
Si yo empujo a su compañero, así, lo mínimo que espero es que él, una de dos, ponga una mano a la mesa y no se caiga, o ponga su mano hacia mí y me devuelva el empuje. Eso va a hacer que le evite caer al piso, ¿verdad? Como va a ser lo otro. Entonces está ofreciendo resistencia a una compresión, ¿verdad? Está defendiéndose. Entonces, nuestro vasito hace lo mismo, ejerce resistencia. En un momento de ellos, en cuanto la presión externa sea muy alta, demasiado alta, el vaso no va a poder resistir esta presión. ¿Qué va a hacer? Va a dejar de ejercer fuerza y se va a notar porque el pulso va a perderse. Entonces, cuando yo deba insuflar, lo primero que debo hacer es medir primero el pulso del paciente. Tomo pulso radial. Ejerzo compresión en el brazo, en la arteria braquial. Insuflo. En el primer momento va a existir aumento de la onda pulsátil, ondas Magus, porque estoy ejerciendo presión y este vaso está defendiéndose, ¿ya? Después, cuanto más alta sea la compresión, el vaso ya no puede resistir, ha llegado a su límite máximo de resistencia y el pulso se va a perder. Este límite, este punto se llama límite máximo de insuflación. Hasta aquí me debo detener, ya no es cuestión de poner la perilla hasta que esté su compañero, hasta que el fuego esté azul, ¿no? Morado, ¿ya? No se trata de eso, sino me detengo, dejo de insuflar, ¿ya? Hasta ahí paramos la insuflación. ¿Por qué debo detenerme? Porque si yo sigo insuflando, este flujo se ha detenido, la sangre ha quedado estática. ¿Y qué produce cuando la sangre no fluye? Antes de la necrosis, cuando no hay flujo sanguíneo, ¿qué tiende a hacer este vasito cuando ha detenido su circulación? ¿Qué está formando? Trombos, porque los coágulos obedecen a una estimulación de una ruptura de vaso. En cambio, el trombo se forma solito por éstasis circulatoria. Y este trombo que se libere se va a liberar como émbolo. Y si tiene o al corazón, o infarto o accidente vascular cerebral. ¿Se dan cuenta por qué no se trata de insuflar hasta donde quieran? Hay un límite, ¿ya? Ok, olvidemos el límite, ya está. Se ha detenido el pulso, ¿verdad? No se ha detenido el pulso a nivel braquial, pero sí a nivel radial, ¿de acuerdo? Ahora, empiezo a abrir la perilla de insuflación, libero la perilla para abajo y empiezo a bajar la compresión. Bajo esta compresión extrema, que ha sido demasiado alta, ¿ya? Ahora, estoy permitiendo que el vaso otra vez responda. Está ejerciendo fuerza de resistencia a la compresión externa. En este momento en el que la presión de la resistencia del vaso sea mayor o igual a la compresión externa, el vasito va a ser capaz de empujar sobre las paredes de los tejidos blandos y va a golpear sobre estas paredes. En ese momento se van a producir ruidos. Entonces pongo mi fonendoscopio, que no sé dónde está aquí, pongo mi fonendoscopio a la arteria braquial y empiezo a escuchar. ¿Qué escucho? Ruidos, ruidos. Cuando la presión del vaso sea mayor a la compresión externa, esta presión es la presión de eyección, la máxima. Entonces, la aparición del primer ruido que aparezca me va a medir presión máxima. Luego, los ruidos van a aumentar más fuertes, más nítidos, todavía es presión máxima. Luego, a medida que sigo bajando, desinsuflo, quito el aire, la presión de acá va a inhibirse. Ahora, ¿necesita el vaso defenderse? Ya no, porque nadie está agrediendo, ¿verdad? No es que voy a agarrar y me empuja, ¿verdad? Solo va a defenderse mientras yo lo agredo. Pero cuando yo deje de presionarlo, entonces él está tranquilo, ¿verdad? Acción, reacción. Si no hay efecto de estimulación, no hay respuesta. Entonces, cuando ya no exista compresión externa, esto se perdió, el vaso deja de defenderse, se pierden los ruidos y desaparecen los ruidos. En este momento marcamos la presión diastólica. Cuando empiezan los ruidos, presión sistólica. Y cuando estos desaparecen,
presión diastólica. Presión diastólica. Estos ruidos se llaman ruidos de Korotkoff. Solo aparecen cuando la presión externa ha equilibrado a la resistencia del vaso de dentro hacia afuera, probando su tensión ocular, ¿no? Entonces, así es como se mide la presión. ¿Vean? A mayor compresión se pierde la presión, la resistencia, pero aparecen los ruidos. En cuanto aparecen los ruidos, medimos la presión máxima. Y en cuanto desaparecen, la presión mínima. Ahora escuchemos los ruidos de Korotkoff. Primero, ¿qué hacemos? Ubicar la arteria braquial. Luego, acomodamos el manguito en posición adecuada. El nivel de compresión también es importante. No puedo poner donde sea. El manguito tiene que acomodarse por lo menos 3 dedos debajo de la articulación, 2 dedos a 3 por debajo de la flexura del codo, y el nivel de compresión tiene que ser suficiente de manera que al comprimir nosotros introduzcamos un dedo debajo y solo pueda permitir entrar un dedo, ¿ya? Si la compresión es demasiado intensa y no entra ni un dedo, estamos ajustando demasiado. O si es muy suelta, entran todos los dedos, no hay buena compresión. Entonces, el nivel de compresión adecuado es aquel en el que puedo introducir un dedo hacia adentro, 2 dedos por arriba de la flexura del codo y 2 dedos por debajo de la flexura. Claro, el manguito tiene que ser proporcional también al largo del brazo, ¿cierto? Uno de tamaño mediano. Hay pediátricos que son chiquitos y otros más grandes para personas más robustas. Ubicación correcta del manguito. Del lado izquierdo, porque el brazo izquierdo tiene mejor comunicación directa con el ventrículo, en cambio el derecho tiene derivación del tronco vaginal. 2 dedos. Ahora, empezamos a insuflar. ¿Cómo? Primero tomando el pulso radial, ¿verdad? ¿Ven? Está tomando el pulso radial. Empezamos a insuflar. ¿Hasta cuánto vamos a insuflar? 40. No, hasta 180. 140. No sabemos dónde, pero hasta donde no noten pulso, ¿verdad? Y de allá empezamos a liberar ahora la perilla de insuflación. Ahora escuchemos. ¿Parecieron los ruidos? Sí. Ahora son nítidos. Segunda fase sordos. Tercera, nítidos, bastante fuertes. En la cuarta, débiles. Y en la última, desaparecieron, ¿verdad? Entonces, la fase 1, que es la aparición de los ruidos de Korotkoff, marca la presión sistólica. Y la fase 5, cuando desaparecen los ruidos, la presión diastólica. ¿Se entiende entonces el fundamento? ¿Se entiende el fundamento? ¿Cómo lo podrían escribir ahí en unas 4 palabritas, o 5 o una línea? A ver, no está tan complicado. ¿Cómo es que explicamos el fundamento de la presión arterial? Primero se va a buscar una arteria de gran calibre y luego vamos a acomodar con el manguito y vamos a hacer lo que es la presión, tomando el pulso hasta que desaparezca el pulso. Pero hasta ahí todavía no hemos medido presión, ¿verdad? Ya, está bien el comienzo. Sobre una arteria de gran calibre ejercemos presión externa hasta que el pulso desaparezca, que es nuestro límite máximo de circulación. Luego liberamos la compresión externa y escuchamos hasta que aparezcan los ruidos de Korotkoff. Aparece el primer ruido, la presión sistólica. Desaparecen los ruidos, presión diastólica. Eso es fundamental, ¿ya? Eso es fundamental. Entonces, así es como logramos escuchar los ruidos cardíacos. Luego vienen las técnicas, cómo escuchar. Los ruidos cardíacos, la presión arterial se puede medir bajo 3 técnicas. 1, método palpatorio. Otro, método auscultatorio. Tercero, método mixto, que es a la vez palpatorio y a la vez auscultatorio. ¿Cuál vamos a usar? Auscultatorio y mixto, o sea, palpatorio y auscultatorio mixto, ¿ya? ¿Cuándo hacer el método palpatorio? Cuando no tenemos un fonendoscopio, que no por eso no podemos medir la presión. ¿Cómo hacer el método palpatorio? Únicamente, en los 3 casos, ubicar el manguito. Preste nombrecito, por favor. Al paciente lo tenemos que ubicar en un asiento cómodo donde pueda apoyar la espalda, se van a quitar. Así,
Y vamos a poner al paciente de manera que el brazo pueda acomodarse en el mesón, el del lado izquierdo, ¿verdad? Del lado izquierdo. El paciente no debe estar sometido a estrés, es decir, tranquilo que acabamos con técnica, ¿sí ya? Ok, relajado, relajado. El celular está cerca, nadie lo está viendo, ya está. Y el brazo izquierdo, ¿verdad? A la altura del tórax, espalda bien apoyada atrás, pies no cruzados, rectitos, ¿verdad? Rectitos. ¿Cómo acomodamos el tensiómetro? Primero ubicamos la arteria braquial, donde lata. Eso ya hicimos esta práctica, ¿verdad? O buscar en la casa el pulso braquial. Ubicamos el pulso braquial aquí. Brazo izquierdo. La flecha coincide con la posición de la arteria braquial. Ajustamos, damos la vuelta y cerramos. 2 o 3 dedos debajo de la articulación, 2 dedos arriba de la flexura y un dedo hacia adentro. ¿Está bien ajustado? Sí, también está, ¿no? Ok. Ahora, manómetro al frente. ¿Qué debemos tener de cuidado en el manómetro? Que esté bien calibrado. Significa que el manómetro, la aguja tiene que estar marcando 0. Si no está marcando 0, no está calibrado, ¿ya? Segundo, las mangueras bien ubicadas y la perilla a la derecha, si está acomodada, cerrada. ¿Hacia dónde la abre? Hacia abajo. ¿Hacia dónde la cerramos? Arriba, en sentido horario. Apertura antihorario, ¿ya? Está cerrado. Comprobamos si está planito, ¿ya? Hace rato presionamos para que salga todo el aire, ¿ya? Ya está acomodado. Método palpatorio. Tomamos el pulso radial, y empezamos a insuflar. Cerrado, insuflamos. Ahora los pulsos son más intensos, son magnos, porque ha aumentado la compresión, ¿verdad? Su arteria está defendiéndose, pero todavía hay pulso. Aquí hay pulsaciones aún, no se mueven, eso, y hasta ahí. A este nivel ya no hay pulsación, entonces dejo. En el método palpatorio, lo único que debo hacer es liberar la perilla de insuflación, lentito, no demasiado fuerte. Ahí, ¿ya? La aguja va bajito y espero a ver cuándo aparecen las ondas pulsantes. Ahí apareció, más o menos a la altura entre 100 y 105. Y ahí se perdió. ¿Qué puedo medir con el método palpatorio? Solo presión sistólica, no diastólica, porque no voy a definir cuánto se perdió, ¿ya? Ahora, método mixto. En el método mixto necesito escuchar los ruidos, entonces acomodamos el tensiómetro con los auriculares adelante, la campana que esté abierta. Resulta que a veces tiene doble, entonces si está cerrada, los ruidos son suavitos, pero si abrimos, entonces son nítidos, ¿ya? Acomodamos y tenemos listos. Y hacemos lo mismo. Cierro, no deberíamos tomar el mismo brazo, ¿no? Pero ya no vamos a cambiar ahora. Así es. Ya me quedo con. Ok. Entonces, insuflamos hasta que el pulso desaparezca. Hasta ahí, ya no más de eso, ¿verdad? No quiero provocar un infarto. Hasta ahí. Ahora, acomodamos la campana del fonendoscopio a la altura de la arteria braquial. Ahí. Presiona un poquito para asegurar que está ahí. Abrimos y escuchamos lentamente cuando aparece. Ojo que no coincide con el movimiento de la aguja. Esto siempre mueve antes. No hay ruidos, aún no. Y ahora sí. Exactamente ahí. Aparece un ruido. Ahora son más fuertes. Los escucha, ¿verdad? Lo siente también. Y ahí son menos. Y ahí se perdió. Recién suelta, ¿verdad? Entonces, la presión, o sea, los ruidos aparecieron más o menos a la altura de los 103 milímetros de mercurio. Y desaparecieron alrededor de los 68 milímetros de mercurio, o sea, antes de 70, que es el punto medio, ¿verdad?
un poquito baja la presión, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas de que la presión sea baja? Uno, que tenga un metabolismo alto. Es decir, suena rápidamente el sueño, ¿no? Entonces duerme rápido, entonces no es esa la opción. Otra, que haga frecuentemente algún tipo de deporte. Algún deporte con frecuencia, ejercicio físico. No con frecuencia. Ok, opción 3. El embarazo también baja la ¿no? Tampoco, ¿no? No. Y cuarto, el consumo de líquidos. A esta hora de la tarde, todavía estamos en la hora después del almuerzo de aquí adelante, no consumimos tanto líquido. El nivel de flujo sanguíneo va bajando. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces la presión puede variar. ¿Cómo podemos estadificar una presión alta y una baja? La presión grado 1, hipertensión grado 1, cuando la sistólica está hasta los 100, arriba de 140 milímetros de mercurio, o la diastólica de 90 a 99, por eso dije 90, es un término muy libre, ¿no? ¿Por qué dice o? Porque puede ser que la sistólica esté en 145 y la diastólica esté en 80. No necesitan subir ambos parámetros. Con que uno suba ya es hipertensión. Un paciente podría tener sistólica 120, diastólica 95. Es hipertensión grado 1. ¿Por qué? Dice uno de los dos, no dice y, ¿verdad? Uno de los dos. ¿Ya? También vieron en la presentación los signos y síntomas. ¿Cómo identificar una hipotensión o una hipertensión? En las hipertensiones la carita se pone roja y la cefalea se nota aquí atrás, a nivel occipital. En cambio, en la hipotensión, la cefalea es temporal o es frontal. Pero si es sobre todo frontal, es estrés. Y si es temporal, es hipotensión, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar el lugar de la cefalea. ¿Por qué es importante que midamos la presión? Porque hay tipos de complicaciones o complicaciones serias en la hipertensión. Accidente vascular cerebral o infarto de miocardio. ¿Qué tipo de presiones se pueden medir? La esencial, que es la hipertensión con la que un paciente puede nacer por una tendencia de alguna enfermedad asociada a alguna alteración del flujo vascular. La secundaria, que es la posterior a los hábitos y a la edad y al estrés y a todos los condicionantes que suben la presión arterial. Esa es la secundaria, la clínica. Glaucoma, hipertensión solo en el espacio ocular, dentro del ojo, ¿no? Presión intraocular. Y la eclampsia, que es la presión cuando sube a nivel que avanza el embarazo. Esto puede provocar la muerte en la mamá, muerte en el niño. Es importante medir la presión arterial en toda mujer embarazada desde el mes. Debería ir subiendo 1 o 2 milímetros de mercurio máximo. Si una persona tiene una basal de 160, debería ir subiendo 2. Cuando sube a más de 10 o 20 milímetros en los primeros meses, ya es preeclampsia. ¿Qué riesgo produce? El niño puede morir porque hay una vasoconstricción intensa que le quita flujo sanguíneo, el niño sufre hipoxia y por la hipoxia sufrimiento fetal agudo. Muere dentro del útero. O la mamá hace disfunción renal porque fallan todas sus funciones vasculares y la paciente muere. Mueren ambos, a veces su cesto es incontrolable cuando se ha alterado, ¿no? Entonces, como médicos, toda mujer embarazada tiene que monitorizarse primero la presión arterial, ¿ya? Luego todo lo demás, ¿ya? Ok, la siguiente semana necesitan hacer monitorización de presión arterial en 30 pacientes, pero primero ustedes tienen que hacer aquí medición de presión arterial, tensiómetro y fonendoscopio para todos, ¿ya? Todos con presión, piensan de golpe, ¿no? Todos. La siguiente semana, de los 30 pacientes, aquí van a medir a 5 pacientes, ustedes, ¿ya? Una vez que aprendan a medir bien, sepan bien cómo medir, van con nosotros 25 pacientes afuera.